Voy a grabar. Ya, muy bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar entonces el día de hoy con Functional Language. Y también vamos a ver también unas teorías de los psicólogos, un poquito más de también los tasks, based on learning, los diferentes approaches también. Vamos a ver un poquito de teoría y luego vamos a pasar a los ejercicios. Ok, vamos a empezar entonces. En un aula tradicional, antes era una enseñanza tradicional. El énfasis estaba puesto en la enseñanza. Así el profesor copia en la pizarra información que luego el alumno vuelve a copiar en el cuaderno y reproduce en exámenes que evalúan generalmente situaciones de baja demanda cognitiva. Entonces, en esos contextos se produce por parte de los estudiantes un aprendizaje memorístico de hechos, de fechas, de datos o aplicación no razonada de algoritmos, fórmulas y procedimientos. Es decir, en el pasado era era una enseñanza muy tradicional, ¿no? Entonces, todo era memorístico, te mandaban de repente a estudiar toda la gramática, datos específicos, los ejercicios no eran tanto para razonar, sino para completar. Eso era una enseñanza tradicional en el pasado. Pero ahora han habido bastantes investigaciones y estos enfoques tradicionales que eran en el pasado fueron cambiando. ¿Qué más vamos a ver hoy día? A ver, Ausubel, vamos a hablar un poquito de Ausubel, algo chiquito. Para Ausubel, él menciona el aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo para él? Es reconocer el rol de la activación de los conocimientos previos y el esclarecimiento de las concepciones erradas. Es decir, que cuando hay una concepción errada, se tiene que aclarar. No se tiene que aclarar para que no queden dudas, para que no queden vacíos. Entonces, para la construcción del aprendizaje y la integración con sentido de la nueva información. Eso nos dice Ausubel. ¿Qué nos dice Piaget? La construcción del aprendizaje por parte de los estudiantes a partir de desafíos. Para Piaget todo es a partir de desafíos, con preguntas complejas, preguntas indagatorias y las actividades y tareas de alta demanda cognitiva, no tareas simples, sino tareas que el estudiante pueda razonar, pueda cuestionarse, ¿no? Entonces, estas son las claves para que el aprendizaje tenga una construcción de los aprendizajes. Esto es para de Piaget. ¿Qué más tenemos? El aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Reconocemos que el aprendizaje se realiza por experimentación directa sobre la realidad, partiendo de la aplicación práctica de los conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. Ir a partir de los hechos hacia las teorías. Entonces, para Brunner era muy importante experimentar. Y eso sucede bastante, hello Lourdes, eso sucede bastante con los estudiantes, ¿no? De inicial también, que todo por descubrimiento. Pero en inglés también lo aplicamos, ¿verdad? Cuando queremos insertar un tema, que ellos deduzcan a través de imágenes, quizás con un puzzle, con pictures, o quizás con palabras, ellos van deduciendo, ¿verdad? Es el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. ¿Qué más tenemos? El socioconstructivismo de Vygotsky. Entonces, fomentamos el trabajo cooperativo y la interacción en el aula. Consideramos que la interacción es un mecanismo causal que promueve el aprendizaje. Es importante que las sesiones de clase incorporen espacios de uso del lenguaje escrito o hablado, resúmenes, análisis, discusiones. Entonces, ¿qué nos dice Vygotsky? According to the psychology and theories led Vygotsky, learning is not simply the assimilation and accommodation of new knowledge by learners, but it's also the product of social interactions. Para Vygotsky es muy importante la interacción que se va a dar en el espacio que el estudiante va a aprender. It is through this process that learners are integrated into a knowledge community. While there can be wide variation of activities and content in a Vygotsky classroom for principal always apply. Entonces, ¿qué quiere decir? Learning and developing a social collaborative activities. Todo lo que es trabajo colaborativo es muy enriquecedor. Eso es lo que plantea Vygotsky. Entonces, the sum of proximal development can serve as a guide for curricular and lesson planning. Classroom activities should be reality-based and applicable to a real world. Learning extends to the home and other out of school environments and activities, and all learning situations should be related. Entonces, el trabajo grupal, la interacción con los demás compañeros es muy importante. Por eso,
se dice que los estudiantes tienen que empezar desde inicial, ¿verdad? Tienen que ir inicial. No es obligatorio en Perú ir inicial, pero deberían ir inicial los niños. ¿Por qué? Porque al interactuar, ellos van a poder desenvolverse de una manera diferente. Si ustedes tienen la oportunidad de ver quizás, no sé, alumnos de inicial, van a poder notar, perdón, una diferencia entre un alumno que sí ha asistido a una escuela inicial con un alumno que de repente pasó directo a primaria. O sea, hay una diferencia recontra abismal de repente en interacción, en su forma de desenvolverse en el aula. Entonces, es muy importante mucho esto, ¿no? El socializar. Eso nos dice Vygotsky. Muy bien. Entonces, vamos a ver metodologías fundamentales de enseñanza comunicativa de las competencias lingüísticas. Vamos a ver así a manera, como un flash, algo básico sobre estas, y la próxima semana ya vamos a hacer los ejercicios. Vamos a hablar sobre Task-Based Learning, qué es el Blended Learning, Collaborative Learning, Content-Based Learning, Cooperative Learning, Presentation Practice Production, Problem-Based Learning y Project-Based Learning. Vamos a ver algunas teorías de esto y la próxima clase vamos a ver las demás. A ver, ¿qué es el Task-Based Learning? Es un enfoque de aprendizaje de idioma basado en tareas. Es decir, el task son las tareas. Vamos a dejar tareas. Pero estas tareas son significativas. No es cualquier tarea, es una tarea de alta demanda cognitiva. Entonces vamos a proponer a los alumnos la realización de una serie de tareas en el idioma. Hay una meta que ellos tienen que lograr para esa tarea. El profesor propondrá situaciones en las que el estudiante deberá lograr un resultado expresándose en el idioma que desea aprender. Es decir, después de esa tarea tiene que haber un resultado. ¿Qué más? Learning from the process. Ellos van a aprender mientras van resolviendo esa actividad, van a ir dándose cuenta de las dificultades que se les va a presentar, van a ir aprendiendo mucho más de esa tareita. Entonces, involves many different skills and knowledge. Muchas habilidades. Todo tipo de, las 4 habilidades se complementan. Puede ser lo que quizás una vez de reading, otra de listening, o quizás un poquito mezclado. Todo se va a complementar. ¿Cuáles podrían ser estas tareas? Póster, murals, drawing, craft, painting, video, cards, o quizás otra situación más significativa, ¿no? Una tarea más real. Podría ser. Entonces, el task-based learning son las tareas de alta demanda cognitiva, enfoque basado en tareas. Y se basa más que nada en cómo están haciendo el proceso los estudiantes. A ver, dentro de estos tasks tenemos pre-task activities, during task activities y post-task activities. En el número 1, language focus activities introduce new language. En esta primera parte vamos a ver el lenguaje que vamos a trabajar, recycle exist linguistic resources, todo lo que vamos a trabajar, los recursos lingüísticos. Content Focus Activity Engage Learners with the Topic of the Task. También vamos a engancharlos con el tema de lo que va a tratar, ¿no? Esa tarea. Entonces, eso es como que la primera parte de la sesión, ¿no? Lo que vamos a trabajar. Luego, during task activities, ¿qué van a hacer? Focus on task completion. Students work individually in pairs or groups. Pueden trabajar en parejas o si no, en groups. ¿Cuál es el rol del profesor? Relevant language, assess learner language and process. More active, provide assistance with tasks. También el profesor le puede ir dando feedback. Recuerden cuando hablamos de monitorear a los estudiantes, podemos ir dándole feedback mientras ellos van avanzando sus tareas. Luego, post-task activity. Repeat task in front of audience. Luego que ya han hecho su actividad, ellos pueden quizás hacer una exposición o explicit focus on language también. O quizás en pairs o en grupos también pueden compartir la tarea que han realizado. ¿Qué es el Content-Based Learning? La instrucción basada en contenidos es un enfoque en el cual la enseñanza es organizada en torno al contenido. Es decir, ya no nos basamos en la tarea, sino en lo que contiene esa tarea. Conlleva una participación activa de los estudiantes en el intercambio del contenido. ¿Qué es la instrucción basada en el contenido? El enfoque de una lección está en el tema o materia. Durante la lección, los estudiantes se concentran en aprender algo, sobre algo. Esto podría ser cualquier cosa que les interese. También no es necesariamente que el profesor traiga el tema o lo que, sino de repente algo que a ellos les guste, ¿no?
Así como en el listening vimos el extensive listening, que era lo que a ellos les gustaba, ya el profesor también podría dejar ese tipo de content-based learning. Entonces puede ser desde un tema científico serio hasta su estrella del pop favorita, o incluso una noticia, una película de actualidad. Entonces vamos a basar en el contenido de esta actividad. Aprenden sobre este tema utilizando el idioma que están tratando de aprender en lugar de su idioma nativo. Entonces vamos a utilizar el inglés siempre, ¿no? En todo momento, todo lo que se pueda hablar en inglés se va a ir trabajando como una herramienta para desarrollar conocimientos y así desarrollan su habilidad lingüística en el idioma de destino. Lingüística que corresponde más con la forma en que originalmente aprendemos nuestro primer idioma. Entonces, el content se basa más que nada en el contenido, lo que vas a trabajar. ¿Qué tipo de contenido es? Una noticia, un artículo. Ese es el content. ¿Qué más? En la preparación que tenemos, en el content, vas a elegir un tema de interés para los estudiantes. Luego puede ser que encuentres 3 o 4 fuentes adecuadas que traten diferentes aspectos del tema. Esto puede ser de sitios web, libros, referencia, audio, video de conferencia, incluso personas reales. Durante la lección, podemos dividir la clase en pequeños grupos y asignar a cada grupo una pequeña tarea de investigación y una fuente de información también para ayudarlos a cumplir la tarea. Luego, una vez que han hecho su investigación, forman nuevos grupos con estudiantes que usaron otras fuentes de información, es decir, van a intercambiar y comparten y comparan su información. Esto es muy enriquecedor porque en cada grupo va a haber una diferente información y el momento de ya intercambiar, cada grupo va a ser muy significativo que ellos tengan diferentes conocimientos. Los pueden hacer también, no sé si tienen una campanita o con reloj también, con bomba. Muy bien, 3 minutos, a ver, este grupo 1 va a pasar por los grupos, ¿no? Y cambian de grupos y luego explican y luego suena la campanita, listo, intercambiamos y cambian los grupos, van cambiando. Puede ser como las agujas del reloj, ¿no? Van cambiando, van rotando de grupos también. Y les pueden ir explicando. Entonces, debería haber algún producto como resultado final de este intercambio de información que podría tomar la forma de un informe grupal o una presentación también. Pero recuerden que esto es basado en el contenido, ¿no? No es solamente una tarea, en el contenido. Puede hacer que aprenda un idioma, puede hacer que aprender un idioma sea más interesante y motivador. Los estudiantes pueden utilizar el idioma para cumplir un propósito real, lo que pueden hacer que los estudiantes sean más independientes y seguros. Los estudiantes también pueden desarrollar un conocimiento mucho más amplio y pueden retroalimentar para mejorar y apoyar sus necesidades educativas generales. Es importante la retroalimentación también de ellos mismos. Entonces, muy bien, ya, pasaron en grupos y le puedes decir, ok, grupo 1, a ver, vamos a dar feedback al grupo 1. A ver, grupo 2, ¿qué tienes que decir? Grupo 3, grupo 4. Entonces ya, recuerden que cómo empezamos el feedback con algo positivo, luego el aspecto de mejora y luego regresamos al positivo, ¿no? Pero para eso tú tienes que haber explicado en la clase de qué manera se tiene que dar el feedback, con prompts también, con prompts. Ok, ahora tenemos el Problem Based Learning, PBL. El aprendizaje basado en problemas. Es un método de enseñanza en el que se utilizan problemas complejos del mundo real como vehículo para promover el aprendizaje en lugar de la presentación directa de hechos y conceptos. Es decir, ya tú no le vas a dar la tareita ya hecha al concepto, sino lo vas a presentar como un caso, ¿no? Además, el contenido del curso PBL puede promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, claro, porque si es un problema hay que resolverlo, ¿verdad? Habilidades de resolución de problemas y habilidades de comunicación. También puede brindar oportunidades para trabajar en grupo, encontrar y evaluar materiales de investigación y aprendizaje permanente. Muy bien, seguimos. El problema debe motivar a los estudiantes a buscar una comprensión más profunda de los conceptos. Es decir, que no solamente nos basamos en algo superficial, sino vamos a ir un poquito más allá. El problema debe requerir que los estudiantes tomen decisiones razonadas y que las defiendan. El problema debe incorporar los objetivos del contenido, de tal manera que se conecte en cursos, conocimientos previos. Si se utiliza para un proyecto de grupo, el problema necesita un nivel de complejidad para garantizar que los estudiantes trabajen juntos para resolverlo.
O también puedes designar, ¿no? Ya, se dividen de repente el trabajo. Uno es el líder, otro el timer, otro controla el tiempo, otro puede vivir de los materiales, otro puede ser el organizador. Entonces, tienes que ver la manera de que todos los estudiantes trabajen, porque muchas veces cuando se hace trabajo en grupo, siempre hay uno que no hace, entonces tienes que estar monitoreando ahí. Si se utiliza para un proyecto de varias etapas, los pasos iniciales del problema deben ser abiertos y atractivos para atraer a los estudiantes al problema. También recuerden utilizar problemas basados en los intereses de los estudiantes, ¿no? ¿Qué les agrada a ellos? ¿Qué les gusta? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Flipped class. ¿Qué es una flipped class? Es un tipo de blended learning. La idea principal de este modelo pedagógico es transferir fuera del aula la parte de instrucción directa y así reservar el tiempo en el aula para actividades de conocimiento más complejos. Es decir, el docente puede compartir un video donde explique el tema nuevo acompañado de una guía de estudio. Entonces, en el aula se dedica a la hora de clase a trabajar sus dudas, actividades complejas y proyectos relacionados con el tema visto. Es decir, tú le vas a mandar a casa para que hagas esa tarea, ¿no? Puede ser una lectura, puede ser un video, o puede ser de repente una worksheet, ellos lo resuelven y en clase ya lo profundizamos. Porque a veces ocurre de que en clase hacemos, por ejemplo, una worksheet y comparamos rápido, ¿no? Pero no nos tomamos el tiempo para quizás analizarlo a profundidad. Entonces, el Flipped Class lo que nos va a permitir es que cuando los estudiantes ya resuelvan en casa, el video, la tarea que le hayas mandado, podemos analizarlo a mayor profundidad ya en el aula, ¿no? Quizás debatir, o quizás por qué sí o por qué no esa pregunta, ¿no? Un poquito más profundo. Ese es el flipped class. Entonces, ¿qué es el blended learning? Recuerden que antes, en lo tradicional, no existía, ¿no? No existía el blended learning, no existían esos enfoques que ahora se ve que está en boga. Existía simplemente que el estudiante copiaba en el cuaderno, que el estudiante memorizaba, que el estudiante era el centro de atención, perdón, que el docente era el centro de atención, no el estudiante. Entonces, todo esto fue cambiando, pasando el tiempo, pasando los años, ¿no? Las investigaciones que han habido. Entonces, ahora estamos con el blended learning. ¿Qué combina el blended learning? Lo sincrónico y lo asincrónico. Entonces, cuando hemos tenido la época de pandemia, de cuarentena, nos hemos podido dar cuenta que hemos ganado bastante realizando el Classroom, quizás las actividades no solamente en el Zoom, sino también asincrónicas, ¿verdad? Fuera de pantalla. De repente tú ya en tu Zoom has agregado videos, textos, cuestionario en línea, evaluaciones al propio ritmo, etcétera. En cambio, los sincrónicos son las clases virtuales, ¿no? Como el de que estamos en sincrónico. Y asincrónico ya es la tarea extra. Entonces, impacto y retención de aprendizaje. Técnicas y métodos. Enseñar basándose en las necesidades individuales de sus estudiantes, lo que les facilita personalizar sus opiniones y expandir el alcance de sus recursos más allá del aula. Es decir, no solamente me centro acá en lo que hemos trabajado en el aula, sino ya voy más allá, ¿no? Una actividad extra quizás para la casa. Así como cuando mandábamos en tarea para la casa, pero ya no está en el cuaderno, sino está en una plataforma, ¿no? Como ejemplo en el Classroom. Y ahí tú puedes subir imágenes, puedes subir links. Entonces, lo que nos ha traído la pandemia que no muera, ¿no? Hay que seguir aprovechándolo, aprovechando al máximo, porque Classroom también es una herramienta muy buena, en la cual tú puedes tener de manera más organizada todas las tareas también. Y poniéndonos en boga, ¿no? De todo. Es el Blended Learning, o sea, combina lo sincrónico y lo asincrónico. Collaborative Learning, ¿qué es el Collaborative Learning o Group Learning también? Es aprendizaje guiado por el docente. Entonces, en el Group Learning, los estudiantes colaboran entre ellos para aprender generalmente en grupos. Recuerden lo que los decían los otros psicólogos, todo trabajo en grupo es enriquecedor, lo que decía Vygotsky, el interactuar, ¿no? El socializar. Puede ser de 3, de 4, de 6. Los estudiantes en grupo, bajo las orientaciones que da el maestro, desarrollan una serie de tareas y actividades de alta demanda cognitiva para aprender de manera colaborativa. Es decir, tú tienes que haber seleccionado una tarea de alta demanda cognitiva porque es grupo. Entonces, en grupo no vas a mandar una tarea básica porque si no, entonces rápido la van a resolver. Tiene que ser una tarea de alta demanda cognitiva que complemente pues el trabajo de todo el grupo. Leo Jimmy.
Ese es el collaborative learning or group learning. Ahora vamos a ver los functional language. Estamos repasando todo un poquito. Functional language is language that you need in different day-to-day situation. For example, grading, introducing yourself, asking or giving advice, explaining rules, apologizing or agreeing and disagreeing. Any one of these functions can have a number of different exponents or fixed expressions. Entonces, son diferentes maneras de decir, ¿verdad? Diferentes maneras de expresarnos, diferentes palabras, diferentes frases que nos van a ayudar a que también expandan el vocabulario de nuestros estudiantes. Y hay un montón de functional language. Entonces, yo les he traído aquí algunos que los cuales he visto más en el examen. Entonces, why is important to learn functional language? The more functional language you know, the more real life situation you can interact in. You can learn different expressions, como les decía. Vas a aprender diferentes expresiones for different contexts, para diferentes contextos. Como les decía, siempre hay que darle prompts a los estudiantes, expresiones para que ellos se puedan desenvolver. Some expressions are more suitable for a formal situation than an informal one. Some you use with close friends and other with strangers. You are learning a new language. It's as important to learn functional language as it is to learn vocabulary or even grammar. Entonces, esto nos va a ayudar bastante para que mi estudiante se exprese en diferentes contextos, en diferentes situaciones que le podemos plantear, ¿no? Quizás, a ver, vamos a hablar de repente de presentación, de repente vamos a hablar de apologize, vamos a ver todas las que tenemos. Hay bastante. Por ejemplo, functional language. Tenemos beginning, shall I start, sure, go ahead, would you like to start. Acá hay bastantes, ¿ah? Expressing your opinion. Miss, ¿cómo expreso mi opinión? ¿Cómo empiezo? Puedes decir, from my point of view, as far as I am concerned, in my opinion, to my mind, in my view, I strongly believe that, I honestly think that, etc. Asking for opinion, what do you think, Recon? Do you agree with me? Would you agree with that? Would you go along with that? Do you see what I am getting at? Do you know what I mean? What are you through on that? What about? Agreeing. I agree, I completely, totally agree. I couldn't agree more. I'd go along with that. You're absolutely right. That's exactly how I feel. Partly agree. I kind of agree with you. I agree to an extent. I see your point, but disagree. I disagree. Don't agree. I'm afraid I disagree. I'd be inclined to disagree. That's not the way I see it, etc. Showing understanding. That's a great point. I see your point. I see where you are coming from. I know what you mean. I totally understand. I get what you are saying. Rephrasing. What I mean is what I am trying to say, to put it another way, to put it simple. In other words, convincing someone, surely you would agree that. Don't you think that? Okay, you have twice me arm. On second thought, you're right. Asking for clarification, pardon. Could you repeat that, please? Would you mind repeat that? Sorry, I didn't quite hear you. Sorry, I didn't catch what you said. So ustedes pueden seleccionar. Quizás empezamos con 2, quizás con 3. Okay, dependiendo del nivel, dependiendo de las más fáciles. Summarizing también, basically, in a nutshell, taking everything into account, all things considering, all in all. Concluding, let's try to research an agreement, shall we decide one? Expression, to be perfectly honest, to tell you the truth, etc. También tenemos apologizing, algunas phrases, I am awful sorry, I didn't mean to do it, I am really ashamed of what happened. En complementing puede ser, I would like to compliment you on, I think I just
your love, etc. Disapproval, I disapprove, I don't enjoy, I don't like, it's terrible, etc. Approval. It's lovely, pretty, good, great, it's wonderful, fantastic, excellent, it's marvelous, enjoyable. Expressing preference, I would rather, I prefer, I like, if I had a choice, it appeals to be more than. Giving opinion, I think, I believe, as I see my opinion. Interpreting data, it's obvious that, knowing that friends. Entonces, different expression. I wishes, I wish, I would like. Distrusting information, what do you reckon about? We can deny, we are you stand on, without doubt, making generalization as a rule, by and large, on the whole. Y ahorita vamos a ver en los ejercicios estas expresiones. Entonces, traten de recordarlas, traten de repasarlas, porque así como está aquí, así va a venir el examen. Expressing disappointment when I'm hammered, I was so looking forward to, etc. Making complaints, excuse me, but there seems to be a problem here. Offering help, can I help your hands, etc. Expressing doubt, I don't know, I'm not sure, I'm not certain. Muy bien, entonces, vamos a pasar a los ejercicios. Un segundito. He traído esos primeros de Functional Language. Traten de revisar la teoría. Si de repente no recuerdan, ahí tienen la teoría para que me vayan a ayudar. A ver. Functional Language 21. Milena wants to help her students improve their speaking skills. Ok, vamos a empezar con speaking skills. Dice, improve their speaking skills. Through a short discussion, she tells them to use the following expression. Speaking personally, in my view, the way I see it. What language function correspond to the structure Milena wants her students to practice? Vamos a subrayar lo que me dice acá. ¿Cuál será? A ver, 1 second. Letter A, making complaints. Letter B, giving clarification. O letter C, expressing opinions. A ver, write in the chat, please. Very good, I have an answer. Mr. Jimmy says letter C. Very easy, no? In this part. A ver, vamos, go ahead. Everybody, please. Excellent, excellent, you're right. What about the rest? Is letter C or what do you discard? For example, I'm going to discard letter B. Why? Because clarification in speaking personal, in my view, you're not clarifying nothing, ¿verdad? Aha, very good. The answer is letter C, expressing your opinion. Why? Mira, in my view is very common. This phrase is very common, in my view, or the way I see it. Yes, excellent, very good. 21, letter C. Venga, vamos a terminar rápido, creo. Pero he traído otro, he traído parte 2, functional parte 2, part 2, ¿verdad? Avancé. A ver. Read the following situations and answer questions 66, 67, and 68. Mariela's students are going to listen to a song of a famous singer. Here is the chorus of the song. I love her so much. That's what I feel. I love the tenderly kisses my lover brings to me. They are more beautiful than anything else can be. I know my love will last forever. Oh my God. Which of the following language function can the teacher promote using the text above? Me está hablando del texto. Ok, a ver. ¿Cuál será? Apologizing. Este texto será apologizing. Complimenting. Speculating. Puedes revisar la teoría también, ¿eh? Porque los functional language son bastantes. Pero si pueden deducirlo, mejor. Por descarte, ¿eh? Por descarte. Vamos a descartar, a ver. ¿Cuál descarta? ¿Estará speculating?
This exercise is speculating. No, ¿verdad? Entonces, discard speculate. Ok. Complimenting o apologize. Ah, very good, Miss Jennifer. Yes, very good. Lourdes también. Jimmy. Excellent. Yes, yes, of course. 66 is letter B. Complimenting. Porque apologizing, no, ¿verdad? No hay nada de apologizing. Al ojo piojo, como se dice. Bien, very good. Muchos de language are very easy. Son fáciles de deducir. Aunque hay otras que son un poquito complicadas, pero son poquitas. Vamos a bajar esta partecita. One second, please. Ahí está. Ahora sí. Read the following teach sequence and ask questions 74, 75, and 76. Karina wants to help her students develop their productive skills through the topic free time activities. Esto va a hacer. Vamos a subrayar. Van a hacer productive skills sobre qué tema? Free time activities. For that purpose, she has designed a teacher sequence divided into 3 steps. Be careful with the steps. Hay varios keywords, atentos. As the next step of her lesson, Karina has planned the following activities. Free time activity, read a question and check all the answers that apply. What do you enjoy doing in your free time? Play sports, listening to music, watch movies, others. Do you do these activities on your own or with your others? On my own, with others, both. How often do you do these activities? Frequently, once a week, rarely. So, which of the following language function can best be promoted with the activity presented by Karina? Nombramiento 2019. Será expressing preferences, approving or disapproving, expressing degrees of certainty. ¿Cuál sería? ¿Cuál descarta? Hay uno que el ojo descarta. Ah, very good, Miss Jennifer, excellent. Descarto letter B, el ojo approving and disapproving, no, nada, ni una pista de eso. No hay ni un rasgo de approving or disapproving. What is the answer? Letter A or letter C? Read again if you need. I will give you 1 minute. Very good, I have 1 answer. Jimmy says letter A. Good. What about the rest? Is correct letter A? Do you agree or not? Or is the other alternative for you? Very good. Miss Lourdes said, wait a minute, please. Letter A. Very good, Jennifer. Letter A, letter A. I have three answers. So, expressing degrees of certain or expressing preference. Yes, obviously, is expressing preference.
Why? A ver, ¿quién me dice por qué? What are the keywords? ¿Cuáles son las palabritas que ven que sí dice que express preference? Any volunteer to help me? Okay. Ah, perfect. Enjoy or doing. Playing sport also, no? Play sport, listening to music, they are preferences about different activities. Excellent, yes. So letter A is the answer, expressing preference. Good job. 68. Ahí voy a bajarlo ya, para que podamos verlo. Wait a minute, please. A bajar. Ahora sí. 68. Isabel wants to help her students improve their speaking skill through a group discussion. She tells them to use the following expression. Speaking, this is the same, no? Speaking personally, in my view, I strongly believe. Which of the following language function correspond to express Isabel wants her students to practice? It's similar. It's similar. Vamos a subrayar. Me dice, speaking personally, in my view, I strongly believe. Which of the following language function correspond to the expressions? Negotiating, self-correcting, expressing opinion. What do you discard? Al ojo, ¿verdad? A ver. Let me check the chat. Miss Jennifer says letter C. Do you agree with her? Yes or no? A ver, write in the chat, please. Vamos, estamos tímidos hoy día, creo. Perfect. Excellent. Letter C, yes. Negotiating, no. Discard, you discard, obviously. Self-correcting, no. But expressing opinion, yes. Remember, in my view, I strongly believe. Yes, of course, nombramiento 2018. Excellent. That is the correct answer. Yes, good job. It was very easy, yes? El functional language is very easy. It's easy peasy. Okay. 75. Stella's students are going to write a short paragraph. She asked them to use the following expression. It is obvious that, knowing the trends, we can establish that, according to the information I got, the way in which the information was compiled, which of the following language function correspond to the expression Stella wants her students to practice? Vamos a subrayar. Entonces, write a short paragraph and the following expressions. Okay, entonces, which of the following language? Interpreting data, showing preferences, expressing wishes. What do you discard? ¿Cuál descarta?
ver, Miss Jennifer says B and C. Okay. What about the rest? Write in the chat. Or active your microphone if you want. Yes, do you agree? Okay, Lourdes says yes. What about Miss Gabby? Jimmy, Melly, Teresa. What about the rest? Let me discard one. Express wishes, obviously not. No es express wishing. Interpreting data or showing preference. Ah, perfect. Yes, of course. Yes, is data. Good job, huh? Good job. En functional language estamos bien, ¿eh? Estamos perfect. Okay, let's continue. 80. Any volunteer to read? It's a short paragraph. Okay, Jimmy, go ahead. Go, Jimmy, you can read. Okay, Miss, here we go. I'm sorry, good evening. Can you hear me? Yes, sure? Yes, Can you we hear hear me? you. Okay. Yeah, okay, thank you Go so ahead. much. All right, good evening, everyone. So, 80, 7 students are going to have a round table discussion in groups. He will provide them with the following expression to improve their oral interaction. What do you reckon about, or think, or what do you believe about? We can deny that. Where do you stand on? Without doubt, which of the following language function is not involved in the expression provide is not. That is for distracting information, inquiring information, or expressing certainty. Expressing is sure. Expressing, yes, is the language function. Going up, down, inquiring, and distracting information. Okay, very good, Jimmy. Thank you. We are going to analyze. We are going to underline. But the answer, Miss, the Yes. answer is not, no? It's not expression. Yes, Okay, it's sorry. not. What is your answer, Jimmy? Can you repeat, please? Analyze. I'm thinking. I am really, yeah. Yeah, okay, don't worry. Yeah. We are But going this is, but yeah. the key is not, no? Because expressing certainty is without doubt. This is expressing certainty. We eliminate C because it's Very there. good, Yes. good. Good A or discourage. B, yes. Yes, a ver, A or B, boys and girls. A or B, what do you think? We are going to underline this expression. A ver. Esteban's students are going to have a roundtable discussion in groups, okay? Roundtable discussion. He will provide them with the following expression to improve their oral interaction. What do you reckon about? What can deny that? Where do you stand on? Without doubt. Which of the following language is not involved in the expression provided? Inquiring, someone, or distracting information? Are questions, huh? ¿Cuál no es? Hay preguntas, o sea, sería inquiring someone. Si cumple inquiring, entonces la respuesta es letter A. O si cumple distracting information, la respuesta es letter B.
A ver, let me check the chat. Ok. Recuerda, is not, ¿ah? Dice not. Which of the following language function is not involved in the expression provided? ¿Cuál no está? Porque inquiring someone está preguntando, ¿verdad? Where do you still know? What do you reckon about? En cambio, distraction information no lo veo. No veo mucho distraction information. En cambio, inquiring sí cumple. Entonces, 80 is letter A. Letter A is the answer. Okay, inquiring someone. No. A ver, let me check the chat, please. 1 second. Ok, es como información desconfiada, dubitativa. En cambio, inquiring es las preguntas. Están haciendo preguntas. Está preguntando si está preguntando. Expressing certainty también. En cambio, preguntas que causan como que incertidumbre, así, desconfía, no se cumple. No se cumple esa opción. Entonces, 80 is letter A. Go to 7. 1 second, please. Ok, acá sí vamos a analizar, ¿eh? Porque es o problem, o task, o content. Vamos a ver cuál de ellos es. Aquí está un poquito difícil, un poquito nomás. De repente ustedes sí lo logran. A ver, vamos a ver. Un grupito que es un poquito complicado. A ver, 7. Omar wants his students to develop... Yes, Jimmy? Yes, miss. I want to read this. I like that. Okay, go Can I? ahead. Yeah, Okay, yes, of Omar course. wants Thank you. Okay, Omar wants his student to develop their speaking skill. He has planned the following sequence. The teacher showed the students the emerging backpack. He asked the students about the purpose of having one of the kind objects it should carry. The students discussed their answer and then share them with the rest of the class. Next, the teacher present the following situation on the board. The teacher present the topic. Lately, there had been frequent tremors in our country, and we all know a stronger earthquake may occur sooner or later. So it's important to have an emergency backpack in which you can carry necessary objects to survive in case of earthquake. Then the teacher gives the following instruction. In groups, make a list of the 10 most important objects to carry in your emergency backpack. Then present your list and explain why the objects you have chosen are important to carry. Yeah, this is in the students work in groups. And next, the students are given the following prompts. We consider that having an important because we choose that for, and we have scenes in order to then use during the activity. That is for planning. They use that is the planning. After that, each group present the list and support their choices using the prompt. Yeah, that is the report, the students report in the class. And finally, the teacher asks the students to analyze the kind of the language they use during the activity. Yes, they analyze and use the language. Yes, all right. So, which of the following method Omar developed in his teaching sequences? Yes, task-based learning, absolutely. Context-based learning also, because the teacher context-based learning, task-based learning, yes. The question is, which of the following method is developed in his teaching sequence? Absolutely. Task-based learning, because the students, the teacher present the topics, introduce the topics, then the students work in groups. And next, the students, they have to planning, that is for planning, and then they have to report in front of the class. And finally, the students, they analyze and use the language. Or I confuse. Okay, it's perfect. Yes, problem-based learning, because the students, they have to be aware of something, they have to be aware, they have to solve a problem about their community. Context-based learning, it could be, but the most is for the cycle, the attack cycle, and the post cycle.
I think, or maybe I'm wrong. I don't know. Yes, you're right. Excellent. Excellent análisis. A ver, let's check together. Voy a ponerlo más chiquita, ¿ya? Ahí creo. A ver, vamos a leer again. Thank you, Jimmy. Good analysis. Omar wants his students to develop their speaking skill. Ok, vamos a subrayar. Remember, you have to underline the skills, o de repente si es writing, si es reading, eso tiene que subrayar. He has planned the following teaching techniques. The teacher shows the students an emergency backpack, la mochila emergencia para el terremoto. He asks the students about the purpose of having one, the kind of object it should carry. Okay, the students discuss their answer and they share them with the rest of the class. Next, the teacher presents the following situation on the board. Lately, there have been frequent tremors in our country, and we all know a strong earthquake. Many occur sooner or later. So it's important to have an emergency backpack in which you can carry necessary objects to survive in case of an earthquake. Then the teacher gives the following instructions. In groups, make a list of 10 most important objects to carry in your emergency backpack. Then present your list and explain why the objects you have chosen are important to carry. O sea, los objetos pueden ser flashlight, blanket, tunas, cookies, ¿no? Todas esas cositas. Next, the students are given the following prompts. Ah, mira, hay que le da prompts todavía. We consider that having a is important because we choose the for and we have scenes in order to use them during the activity. After that, each group present their list and support their choice using the prompts given. Finally, the teacher asks the students to analyze the kind of language they use during the activity. So, entonces al final van a analizar. Están todos los pasos. ¿eh? Which of the following method is Omar developing in his teaching techniques? Hay uno que se descarta al ojo. ¿Cuál es el que se descarta al ojo? Write in the chat. What do you think? A ver, let me check the chat. Yes, very good. Problems-based learning, ¿no? Porque no está el problem, no hay un problem que les hayan puesto, ¿verdad? Very good. No problem. Excellent. Sorry. Con verdecito. You discard letter A. What is the answer? Entonces, content. ¿Está el contenido ahí? ¿Specific? ¿O será un task-based learning? As Jimmy said. Read in the chat, please, your answer. Good job. I have one answer. Miss Jennifer says letter C. Okay, what about the rest? Do you agree or not agree? Recuerda, problem es cuando te dan un problema, ¿verdad? Hay un reto ahí que resolver. Content, el contenido, lo que vas a, ¿cómo se dice? El material. Y task es la tarea, la actividad en sí. Recuerda que en el task ellos tienen que resolver los diferentes procesos, ¿no? Diferentes partes.
de una manera creativa. Vamos, write in the chat, the race, go ahead. No more answers? Okay, let's check. Content no is the answer. No hay un contenido, ¿verdad? No se basa en, es que vamos a hacer este contenido, vamos a leer este periódico, vamos a leer esas noticias, o esa novela, ¿no? No, no menciona ello, menciona los diferentes pasos de un task, ¿no? Desde que le pones el reto, de la mochila de emergencia, van a trabajar en groups, van a hacer su lista, entonces después van a presentarlo, van a analizarlo, entonces es task-based learning. Task is the answer. Letter 7, letter C. Okay, thank you very much. Good analysis. 12. 12 is very short. A ver, Ascenso 2019. Ese también era Ascenso 2019, ¿eh? Adrian has noticed that his students have difficulties to express ideas using the future tense. We are going to underline. ¿En qué tiene dificultad, my friend? A ver. Have difficulties to express idea using future. Okay. He wants his students to practice that structure through the use of a language function. Which of the following language is more appropriate? Recuerden que las palabritas de negrita tengan cuidado, ¿no? More, o sea, la más apropiada. To have the students practice the use of the future tense. Cuando dice more, el más, ¿no? El mejor. Si dice less, el menos. O si dice no, quiere decir que los demás que estén bien, le vas a marcar. A ver. Agreeing, expressing hopes, blaming someone. What do you think? ¿Cuál descartas? Future, future. Ahí está la keyword. Ah, very good. Miss Jennifer me dice sí, eliminate. And A, ¿verdad? Yes, no, it's very obviously. What about the rest? Yes or no? You agree with Miss Jennifer? Ah, yeah, okay. Yes, B is the answer, is my friend Miss Jennifer. Very good, Jimmy. What about the rest? Agree? No, yes, no, impossible. No voy a decir agree. Blaming someone. Peor. En cambio, expressing hopes, yes, obviously, future with expressing hopes. Yes. 12 is letter B, expressing hope. Está bien fácil, no very easy. It's not a rocket science. 28.
Margot's students are going to have a conversation in pairs about the qualification needed to be elected as the school mayor. She asked her students to include the expressions they have been practicing for class discussion. Okay, what is the situation here? Have two conversations in pairs, the qualification they need. Okay, the conversation is about the qualification they need, okay? ¿Cuáles son las expressions? As a rule, but and a large, on the whole, what normally happens is, which of the following language function correspond to expression Margot wants her students to practice? Esta expresión está en el PPT también, por si acaso. Vamos a ver, ¿cuáles serán? Ascenso 2019. Expressing hopes again. Letter B, making generalizations. Letter C, expressing degrees of certain. A ver, analyze and write your answer in the chat. Okay, I have one answer in the chat. Eliminate A and C, says Jennifer. Okay. Good job. What about the rest? Do you agree? Yes or no? Expressing hopes like a future. Expressing degrees of certainty or making generalization. Do you agree? Ever write in the chat, please? Or read again if you need. Okay, Ivy says agree. What about the rest? Elizabeth, Gabby, Lourdes, Meli, Teresa. Do you agree? Letter A and C eliminate. Okay, I'm going to eliminate one. Expressing hope, impossible, because he said as a rule, by and large, on the whole, what normally happens is, no, is expressing hopes. Expressing degrees of certainty, tampoco, ¿verdad? Yes, good discard, no. But making generalization, yes, of course, because it's as a rule, by and large, on the whole, what normally happens is, good job, this is the answer. Letter B. Vamos con 40 y terminamos con 40. Ahí tengo otro, ¿ya? Vamos a empezar. A ver, 40.
Eduardo's students have been talking about their dream home in the past few sessions. Now she wants them to use the following expression in a free speaking activity. I'd rather, if I had a choice, I like appeals to me more than. Which of the following language functions are this expression most suitable for? Ascenso 2019. Letter A, being impressing or vague. Letter B, explaining and justifying. Letter C, expressing preference. Vamos a subrayar palabras claves. Vale, one second, please. Ok. Ay. Vamos a ver. Ahora sí. Muy bien. ¿De qué van a hablar? Dream home in the past. Oh my God, se subraya todo. Ya. Dream home in the past. The expressions son I rather, if I had a choice, I like, I appealed, to me more than. Entonces, language function, most suitable. Being impressing or vagueness, explaining and justifying, expressing preference. Cuando yo digo I would rather, ¿cuál será? Es como I like, ahí está. Siempre cuando tengan los ejercicios así, busquen las palabras más sencillas para que puedas, ¿cómo se dice? Analizarlo más rápido, ¿no? I like, ay, eso sí, me acuerdo más rápido. O I have the choice, yeah, perfect. También para que sea un poquito más rápido leerlo, ¿no? ¿Cuál elimino? A ver, díganme en el chat. Si quieren, vuelvan a leer. Okay, have an answer in the chat. Jenny Mercedes, A and B eliminate. Perfect. Good job. What about the rest? What about the other students? Do you agree? Okay, let me check the chat. Ajá, good job. A ver, we are going to analyze. Being impressing or vague? No, impossible, ¿verdad? No hay ninguna frase que mencione ello. Explaining and justifying, tampoco, no está explicando ni justificando nada, ¿verdad? En cambio, expressing preferences sí, porque me gusta, I would like, preferiría, me gustaría, ¿no? Eso sí, entonces expressing preference. Preferencias. 40 is letter C. Voy a abrir el otro PPT porque hemos terminado este, ¿ya? Perdón, el otro Word. Espérenme, wait a minute, please. One second. ¿Y ahora dónde está? Aquí está. Wait a minute. Hemos acabado rápido. Functional language is very easy. Ahora sí, vamos a ver este. To finish, para terminar, vamos a terminar con este de aquí, vamos a analizar. Oh my God, one second. Ya, ahora sí. No vale ver. Yo creo. Ya, pero vamos a analizar. Ok, wait a minute. Listo, vamos a ver. Read and the following teaching sequence and answer question 18 and 19. Carmen, voy a
Háblelo un poquito más ya, chicos, porque no se ve, no veo. Y ahora sí. Carmen has planned the following teaching sequence to develop her third grader writing skills. Ok, ¿qué vamos a desarrollar? Third graders. Listo. The teacher writes, pollution is destroying our planet. Oh my God. Yes, of course. And divides the board in 2 columns. In the first column, she writes the question, what do you know about the issues? Okay, previous knowledge. While in the second column, she writes, how could we solve these issues? Okay, perfect. The students work in groups to answer both questions. Later, oh, be careful with the microphone. Ah, yeah, okay, it's off. The students work in groups to answer both questions. Later, a member of each group goes to the board and writes some of the group ideas, okay, about these questions. Perfect. After that, the teacher asks the students to look for additional information that will help them put into practice the solution they came with. Practice the solution keywords. Okay, they go to school library and take notes of some relevant ideas. Then the students come back to the classroom and in groups, they choose the best ideas to save our planet. Okay, they choose the best ideas. Finally, the teacher asks them to work on a short text to present their ideas to the class. Short text, perfect. Oh my God, hay un microphone on. There's a microphone on. Ahí está. Oh, be careful there. Okay. Based on the sequence above, which of the following teaching method is involved in Carmen's sequence to develop writing? Vamos a ver. ¿Será task-based learning, como acabamos de ver en the emergency backpack, problem-based learning o presenting practice production? Está el ojo, ¿verdad? A ver, díganme ustedes, write in the chat. ¿Cuál eliminan? Primero, ¿cuál eliminan? A ver, let me check. Ah, very good. Leather, sí, eliminate. Presentation, practice, production, no. Tendría que haber un producto, ¿verdad? What is the answer? Task-based learning o problem-based learning? Ah, very good, Miss Elizabeth. Very good, Miss Jennifer. What about the rest? Write in the chat, please. No more answers in the chat? Okay. Text-based learning, no. Why? Because it's obviously, because in the text mention a question, ¿verdad? And issues. What do you know about the issues? Or how could we solve these issues? Y me dice, pollution is destroying our planet. Hay un problem. Directo, cuando es problem-based learning, inmediatamente ahí ves el problema, ¿no? Está al ojo, como dice, al ojo. Y te dice que tienes que hacer la solución, ¿no? Luego, la manera de cómo hacerlo, cómo el profesor plantea,
Ya, bueno, hay diferentes tipos de estrategia, pero ya te están diciendo que es un problema que tienen que resolver. Entonces, problem-based learning. Generalmente, en las sesiones, se tendría que empezar con un problem-based learning, ¿no? Hay este problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? A ver, chicos, ¿de qué manera podemos solucionarlo? ¿De qué manera podemos traer las actividades? ¿De qué manera podemos hacer este writing para ayudar, ¿no? Y generalmente, cuando es pollution, ese tipo de temas se prestan, ¿no? Para ayudar a resolver los diversos problemas reales, ¿no? Que ocurren. Entonces, ese es. What is this? 80 and 90, letter B. Vamos a correr unos minutitos más porque empezamos un poquito tarde. Estamos unos 5 minutos después. Vamos a hacer 27, dos más. Ya, dos más y nos vamos. Para que descanse. 1 second, please. Un segundito. Chiqui, chiqui, ching. Voy a subir la letra, ¿ya? Sino que este PPT, para la siguiente clase. Pero como vamos a hacer rápido, avanzamos. Muy bien. 71. Sulema wants her students to use the following expression in a conversation. What's a bummer? I was so looking forward to. Is that is? And why didn't you? Which of the following language function is Sulema trying to promote? Ascenso 2018. Expressing wishes, expressing preferences, expressing disappointment. Vamos a subrayar. Lo van poniendo en el chat. Estas son las expressions. Cuando te digan las expresiones, el functional language subraya las expresiones para que te acuerdes. Entonces, ¿cuál está promoviendo? ¿Cuál descarta? A ver, read and write in the chat. Creo que con la primera ya el ojo, ¿verdad? A ver, ¿cuál descarta? ¿Será expressing wishes? ¿Le expresa deseos? What a bummer? Ah, very good. They have an answer. Letter A and B eliminate. Very good, Miss Jennifer. Do you agree? Expressing wishes eliminate and expressing preference? Yes or no? Yes, obviously, ¿no? Al ojo. Entonces, a ver, eliminamos. Expressing wishes, no hay nada de wishes aquí, nada. Expressing preferences, tampoco, no me dice I lie, I will lie, o no. En cambio, expressing disappointment con what a bummer, al ojo ya en desacuerdo, ¿verdad? Yes, it was so looking forward. Is that it? Why didn't you? Yes. 77, letter C. Excellent, excellent, thank you. Vamos con Dallas, la última. A ver, voy a bajar un ratito ya, para que se vea todo. Chiqui, chiqui, chin. Ok, está aquí. Voy a agrandarlo. Un poquito. Ahora sí. 29. Ivan wants his students to practice the following expression in a communicative way. Excuse me, but there seems to be a problem here. Perhaps there was a misunderstanding, but can I give you a hand?
What can I do for you? Which of the following language functions are this structure most suitable for? Letter A, expressing doubts, giving advice, making complaints, offering helps, demanding explanation or explain. A ver, vamos a subrayar. ¿Cuáles son las expressions? Recuerden que siempre subrayamos expression cuando es functional language. Aquí todas las expressions. Entonces, most suitable. Vamos a leer. ¿Cuál sería? ¿Cuál descartan? A ver, vamos. Read. Aquí hay dos, ¿ah? Dos combinados. Están combinados. Primero es uno y al final es diferente. Por eso está con rayita, ¿no? El primero es uno y luego es esto. O es este, o es este, o es este. Los dos. Okay, in the chat says, Miss Jennifer, letter A and letter C eliminate, and Jimmy, letter A, C, too. What about the rest? Do you agree with your partners? Okay, let's analyze. A ver. Chun, 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 chun. Letter A, expressing doubts, give advice. ¿Le da algún consejo acá? No dice de express doubt ni no da ningún consejo. Can I give you a hand? What can I do for you? No, no tiene nada de consejos, descartado. Letter B o letter C. Making complaints y luego offering help o demanding explanation y explaining. A ver, vamos a ver. Chin, 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 chin. 29 is letter B, porque demanding explanation and explaining, tampoco, no necesitas nada de explaining aquí. En cambio, making complaints, este es el reclamo, ¿verdad? Excuse me, but there seems to be a problem here. Hay un problema, es culpa, dice, ¿no? Perhaps there were misunderstanding, but ahí está el complaints. Y luego se está ofreciendo, ¿verdad? Offering help, ayuda. Can I give you a hand? ¿Puedo una manito? What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por ti? Te está ofreciendo. Entonces, letter B is the answer. 29, letter B. Very good. Muy bien, chicos, aquí nos vamos a quedar y la próxima clase vamos a seguir haciendo los demás. Ya estamos por casi, faltan 2 temitas más quizás, y vamos a terminar ya los temas hasta aquí, y luego vamos a empezar la clase desde cero, ¿ok? No se preocupen. Muy bien, see you in the next class. Bye, bye, chicos, cuídense. Have a nice weekend. Bye, bye.